Entonces, y les voy a decir dónde encontré yo, les voy a dar el chisme, dónde me topé yo con las iglesias suyuris, les voy a dar el chisme. Fíjense que cuando yo conocí a Rodrigo, que para mí es un excelente apologista, tiene mucho conocimiento, la verdad, el infeliz, que estoy bien enojada ahorita con él. Estaba yo stalkeando esa página de... Ahí está rezando, ¿no? Es que ni sabe. Resulta que yo estaba stalkeando su YouTube. Ajá. Bueno, yo estaba stalkeando el canal de mi Rodri, ¿y qué creen? Me topé con un link que él subió de este muchacho. ¿Cómo se llama, Rodri? Que también pertenece a un rito oriental. Ay, ¿cómo? Alejandro Bermúdez, ¿no viste? Alejandro Bermúdez. Ajá. Entonces me detuve ahí y dije yo, a ver, porque mira, y les voy a decir por qué yo stalkeaba a Rodri, porque Rodri cuando empezaba hacía y empezaba la musiquita, entonces se me atravesó ese video y me detuve a escucharlo con mucha atención. No, hombre, pues empecé a investigar más y empecé, ¿no? Sí, pero tuvo la culpa Rodri. Dime, Xavier. Adelante, Rodri, adelante. Hola, buenas noches a todos y soy San Rodrigo, Virgen y Mártir, totalmente inocente de aquello que se me acuse y si me acusan de algo todo es falso y soy un mártir. Buenas noches, Rodrigo. Hola, Josecito, Dios te bendiga. Amén, igual. Y no, pues aquí, viciosos. ¿Dónde vives, Francisco? Sucor. Yo puedo regalar, claro. De hecho, vamos a hacer en el programa de preguntas y respuestas, vamos a regalar libros. Piensa, Francisco, que tu biblioteca es virtual. No, esta sí es real. Enséñaselas. Es que me toca ponerme de pie y yo siempre ando en pantaloneta. Bueno, en fin. Está bien. Sí, párate. ¡Uy, Rodri! Miren. Mira lo que está diciendo. Ya me dio pena. No es una cortina. No es una cortina, ¿se fijan? No es cortina. No es cortina, pero también se le tiene la cortina. Mira, Rodri. Pero Rodrigo puede invitar hasta los papas ahí. Sí, claro. Claro, por ahí los tengo. Más voy a ver si los llamo, a ver si aparecen. Miren, Juan Ramón dice, Rodri es condenado injustamente. Nande, si supieran lo que hizo ahorita. Creo que ahí tiene a los papas. A ver, Rodri, a ver si llega. Póngalo en pantalla completa. A ver, ponme pantalla completa. Hola. ¡Oh! ¡Qué manera! Casi Bésale sus manitas consagradas a los dos. Mira, dos santos. Ay, qué bonito. Tres santos. Pídeles perdón, confiésate por lo que hiciste hoy, confiésate. No he hecho nada. Ajá. Bueno, hermanitos, Nicaragua Católico, Pitul, Dios te bendiga. Bueno, Francisco Estrada, Dios te bendiga. Hermanitos, aprovechen a Rod. Miren, ya llegó. ¿Qué te parece, José Garro, si dejamos a Xavier y a Rodrigo hacer preguntas y respuestas? ¿Qué te parece, Josecito? Sí. Media hora para irnos, media hora. Míralo, es Xaviercito. Hola, Xavier. Saluda a la audiencia, mijo. Ay, va a tener problemas con su internet, como siempre. San Rodrigo, pobre injustamente condenado. Ya te voy a decir qué hizo. Hola, Xavier, ¿cómo estás?
Ah, se le cayó. Uy. Y es que yo soy San Rodrigo, Rodrigo, mártir. no vaya a agarrar una coca para que no pierda la gracia. Dice Ahí sí va Miguel a ser Fuentes, culpable. Benedicto XVI es una verdadera enciclopedia teológica ambulante. Claro. Sí. A Xavier se le fue la señal, el internet. Bueno. Ay, no. No vea, Betty, no vea. Ya llegó. Adelante, Xavier. Ay, no, es que está teniendo problemas con su internet. Bueno, dicen que te robaste la biblioteca de B. Adelante, Xavier. Congelado. Se congeló. Eso pasa por tener Apple, iMacs y todas esas bobadas. Tanta tecnología no sirve para nada. Mira, tu biblioteca. Ya la vi. Miren. Mírenla. Pásame el libro azul que está ahí, Rodri. Ah, ya se fue otra vez, Javier. ¿El azul? El azul. ¿Este? Ese. Ya te lo paso. Véalo. Cambió de color. Sí, cambió de color. Misteriosamente. Sí, es que... Que no se te pase nadie por ahí, Son los rayos ultravioletas, ¿no? Que no se te cole nadie por ahí. Sí. Bueno, vamos a esperar que... Bueno, mira, aquí también está Mario González. Xavier, adelante, Xavier. ¿Qué pasa con tu internet, mijo? Veo el techo. Adelante. Uy, ya se le congeló. Apaga tu cámara, Xavier. A ver, apaga tu cámara, a ver si se puede más, o así se puede. Ok, adelante, preséntate. ¿De qué denominación eres? Siempre te he dicho que soy reformado, no bautista reformado. Aunque no estoy desconociendo que los bautistas son hermanos nuestros de fe, por supuesto. Pero reformado ¿de qué corte? ¿Calvinista? ¿Luterano? Soy calvinista histórico, confesional. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Bendiciones. José Garro, buenas noches. ¿Y quién más anda por ahí para saludarle? Buenas noches, bienvenido. Bueno, tú eres calvinista aquí... y yo soy calvo. Tú eres calvo, yo soy calvinista, correcto. Bueno, ¿qué les parece si hacemos preguntas y respuestas, Xavier? Ya dale, a ver, pregunta. No, tú y Rodri, mijo. Rodri y tú. Bueno, Ricardo, mira, Ricardo Hazael Duarte quiere participar, dice que es presbiteriano. Vamos a mandárselo. Mándame un mensajito, Ricardo. Bueno, a ver, pero entonces el punto es que yo les hago una pregunta a ustedes los católicos. Sí, adelante. ¿Cuál es la característica que identifica a quienes pertenecen a la Iglesia de Cristo? ¿Se convalida con la sucesividad de obispos, de pastores, de papas? ¿Se convalida con la historia? ¿Con qué se convalida la verdadera pertenencia a la fe de Cristo, a la Iglesia de Cristo? Por ejemplo, le invito a Rodrigo para que lea en 2 de Juan 1 del 9 al 11 y en base a eso, por ejemplo, responda. A ver, dale, mi amigo Andrés. ¿Juan qué? 2 de Juan 1 del 9 al 11. Lee eso y responde
¿cuál es la característica primordial, principal que identifica a quienes pertenecen a la Dice Iglesia ahí, de Cristo? todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en la casa ni le saludéis, pues él, el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Bueno, la doctrina de Cristo, sí, que está consagrada en los evangelios, en los hechos y en las cartas, es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, lo que llamamos la transubstanciación. Eso es el centro de nuestra fe y lo que ha caracterizado a los cristianos desde los primeros siglos. Eso, en primer lugar, preeminente. En segundo, el reconocimiento de los sacramentos como medios de gracia, de la gracia salvadora del Señor, establecidos por Jesucristo y sus apóstoles, como el bautismo, la confesión, la reconciliación, sí, está, bueno, la comunión, es el recibir el cuerpo de Cristo verdaderamente presente como alimento espiritual y corporal. Está la confirmación de nuestra fe, cuando Jesucristo le dijo, cuando esto termine, ve y confirma a tus hermanos. Está el matrimonio, claro que sí, es un orden sacramental, donde en Primera de Corintios Pablo nos dice que la fe de la mujer puede salvar al marido y viceversa, la fe del marido no creyente, y que la fe del marido creyente puede salvar a la mujer no creyente. Y tenemos el ministerio sacerdotal, donde en primera Apocalipsis 1:6, en primera de Pedro, ahorita no recuerdo bien la cita, se nos dice que somos una nación de reyes y sacerdotes, así como era nombrado en Deuteronomio, que Israel era una nación de reyes y sacerdotes, pero no todos eran reyes y no todos eran sacerdotes. Entonces, aquí hace referencia a que la iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén celestial, es un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, ahí está todo, pues digamos, lo esencial de nuestra doctrina, de nuestra fe, ¿ya? Ahí es donde vemos el poder de Dios a través de su presencia real en la Eucaristía y a través de los sacramentos. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo. Ricardo, prende tu micrófono y tu cámara para conocerte mejor, no importa que seas feo. Ok, bueno, soy yo. Me llamo Ricardo, tengo 23 años y soy presbiteriano. Perfecto. ¿Qué te parece que vamos a hacer preguntas y respuestas? Yo los voy a moderar. O no sé si José Garro quiera moderar, si quiera participar. Dime, Josecito. Como gustes, Betty, tú mandas. Ok, yo los voy a moderar porque yo participé en las preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Preguntó algo Xavier Andrade. Ahora, miren, en las preguntas no se vale refutar hasta el final. Hacemos, si quieren, cada quien 3 preguntas y luego después las refutan. Anoten la respuesta para que refuten. Así como está el orden, preguntó Xavier, ya le respondió Rodri. Ahora, Rodri, haz tu pregunta. Escoge a cualquiera de los dos. Voy a preguntarle a Javier, que es de línea calvinista. Bueno, según Apocalipsis 3:5, ¿sí? Dice, el vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces está diciendo que al que venza, ¿sí? La prueba, ¿sí? No será borrado del libro de la vida. Entonces, el que no venza, por ende, será borrado. ¿Qué pasa con esto? ¿Perdieron la salvación o no estaban predestinados? Según Apocalipsis 3:5.
Porque si estaban predestinados, ¿por qué los va a borrar? ¿Me hago entender? O sea, si hay Correcto. una predestinación para salvación o para condenación, ¿por qué Jesucristo puede borrar un nombre del libro de la vida si hay predestinación? Xavier, tienes 3 minutos para que respondas, mijo, adelante. Es importante indicar que toda respuesta bíblica tiene que tener doctrina y por eso es importante la respuesta que diste, Rodrigo Calvo, a la pregunta que hice, ¿qué es lo que identifica a la Iglesia de Cristo? Y en el texto que tú leíste, vimos que es la doctrina de Cristo. Es decir, no son elementos periféricos, Xavier, elementos... Xaviercito, perdón, mijo, discúlpame que te interrumpa. No vas a refutar todavía hasta el final. Responde la pregunta No estoy refutando, solamente quería indicar que voy a responder según ese texto con lo que nosotros conocemos como la doctrina de Jesucristo en el aspecto de la soteriología. Lo que dice Apocalipsis 3 está diciendo que al que venciere, ¿sí? ¿Qué significa al que venciere? Al que en efecto haga. La Biblia dice claramente, por ejemplo, con respecto a los mandamientos de Dios, el que haga estas cosas vivirá por ellos. Dice también que no son los oidores de la ley los justificados, sino los hacedores de la ley son los justificados. Es decir, es la proposición suprema de Dios. Hagan y vivirán. Pero hay que entender la condición que esto propone. Y lo voy a responder con el mismo libro con el mismo capítulo 3 de Apocalipsis. En el 21 dice, al que venciere lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo fui vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Es decir, que tiene la opción de en efecto vencer, ¿sí? Como Cristo venció, y entonces tienes lugar en el trono de Dios, en la salvación, en la vida eterna. Si es que como Cristo lo hizo, tú lo haces. La pregunta del $1.000.000, mis estimados amigos, es que ustedes tienen que pensar, ¿quién ha vencido como Cristo? ¿Quién tiene el derecho para decir, yo lo hice, yo vencí, por tanto, yo tengo la prerrogativa, el derecho de recibir lo mismo que Cristo, de estar con Cristo, de la gloria de Cristo, la dignidad de Cristo, de vencedor? ¿Qué es lo que dice más adelantito en el versículo 5? Después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el solio o trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Al mismo tiempo había un ángel fuerte y poderoso pregonar grandes voces. ¿Quién es el digno de abrir el libro y de levantar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra. Por favor, escúchenlo, estoy leyéndolo de la Biblia Católica de Torres Amat. Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que no vence? Nadie podía. En la tierra abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo me deshacía en lágrimas porque nadie se halló que fuese digno de abrir el libro ni registrarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira cómo ya el león de la tribu, déjame un poco más de tiempo, de Judá, la estirpe de David ha ganado la victoria para abrir el libro y levantar sus 7 sellos. Es decir, Jesucristo es el que vence, Él es el vencedor. Nosotros no vencemos por nosotros mismos con nuestras acciones y con nuestras obras. Cristo es el que vence, según Romanos 5, 17, 21, y la obra de Jesucristo imputada a nosotros, su justicia, su obediencia, esa es la que realmente nos salva. Y por supuesto que al sernos imputada la obra de otro, esa obra no se puede perder. La salvación no puede perderse porque está sustentada y sujeta no en la obra que yo hago, sino en la obra de Jesucristo. Gracias, Xaviercito. Acuérdense que es 1 minuto para la pregunta y son 3 minutos para responderla, para que la resuman. Ahora sigue, a ver, preguntó Xavier, Rodri. Ahora sigue, vamos a darle el pase a Josecito Garro, que escoja a un hermano evangélico. No, Ricardo.
para que sea Ricardo, claro. adelante, Ricardo. Ok, bueno, mi pregunta es a raíz de... Una disculpa, están pasando helicópteros por lo del COVID. Pero bueno, bueno, se encuentra en Juan. Voy a partir del versículo de Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice así, le voy a dar lectura. Un segundo. Sí, Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ok, a raíz de de este versículo, yo quisiera preguntar: las personas que van que proceden al arrepentimiento, ¿lo hacen voluntariamente, según este pasaje, o porque el Padre primero los trajo? Esa es la pregunta. La pregunta en sí sería: ¿Dios nos llama o uno va completa y libremente por su voluntad, sin la intervención de Dios? ¿Para quién es la pregunta, mijo? ¿Para Josecito Garro o para Rodney? Para José Garro, sí, para que sea igual, pues más, para que igual participe. Un segundo. Bueno. Adelante, Josecito Garro. ¿Sí entendiste, verdad? Sí, correcto. A partir de hoy, A ver, 3 minutos, dale. ok, primero que todo, nosotros sabemos que todo viene por gracia de Dios. Eso lo tenemos claro en la Iglesia Católica. Todo viene por gracia de Dios y la iniciativa es de Dios. Dios nos llama. De hecho, tanto es así, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más vida eterna. Cristo murió por todos. El asunto es la respuesta. El Padre a todos nos llama, el Padre a todos nos quiere traer, dice 1 Timoteo 2:4, que la voluntad de Dios es que, estoy parafraseando el texto, que todos los hombres se salven, ¿verdad? Pero también está la parte de la libre respuesta del ser humano. Nosotros decidimos si respondemos o no a ese llamado. Dios nos pone los medios, Dios nos hace el llamado, Dios hace la obra por gracia, pero no nos suprime nuestra libertad ni nos exime de responsabilidad, ¿verdad? Porque de lo contrario no sería un Dios justo para juzgar. Él nos da la libertad de responder o de rechazar el regalo de la salvación que Él nos está dando. Entonces no hay que confundir las cosas. Bien decía Jesús: escojan el camino angosto, porque el camino ancho lleva a la perdición, ¿no? Estoy parafraseando el texto del Evangelio. Entonces, Dios nos da la libertad, de responder a su llamado. Eso sería, Betty. Gracias, mijo. Te quedó casi un minuto. Bueno, ahora le toca preguntar a José Garro. Ok, perfecto. Yo voy a hacerle una pregunta a este muchacho Ricardo que dice que es presbiteriano. Si quieren, prendan su me llamó cámara, Xavier y Ricardo. Tengo problemas ahorita, de hecho me quedé atorado de hecho por eso no pude ni apagar mi micrófono. Ok, está bien. Okay. Adelante, José Garro. Sí, ok, el muchacho es presbiteriano y estaba yo viendo en links como los de, por ejemplo, página BBC o incluso una página que se llama Protestante Digital, que la iglesia presbiteriana aprueba el matrimonio homosexual. Quisiera saber si en la congregación que usted va, eso se permite, y qué opinas al respecto de eso. Ok, bueno, pues... ok, bueno, me dicen cuando tenga el tiempo, por favor, ¿no? Es que no veo la pantalla ahorita. Sí entendiste bien la pregunta, ¿verdad, Ricardo? Sí, se la entendí. Adelante a partir de ya, mijo. Ok, bueno, primeramente, sí, generalmente, bueno, la BBC creo que es una cadena inglesa o gringa, algo así, tiene mucha influencia, ¿no? La cuestión es que generalmente, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, o la PECUSA, como también se le llama, aprobó lo que es, pues, la ordenación de mujeres, lo que es el matrimonio homosexual, y bueno, estas cuestiones, ¿no? Un poquito más modernas, por así decirlo. Sin embargo, a raíz de estas decisiones, sobre todo la
la cuestión de casar a personas homosexuales, y no solo eso, sino ordenarlas también como ministros, en este caso presbíteros, obispos, pues en lo que es mi iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que quiero aclarar que yo no soy ninguna autoridad, siempre vengo como feligrés por mi propia cuenta, pero bueno, no practica esas cosas. De hecho, a raíz de lo que es la ordenación de homosexuales y lo que es el matrimonio de los mismos, se cortaron relaciones completamente. ¿Qué opino de ello? Pues siento que pues actualmente en muchas denominaciones se han visto presionadas a hacer esto. Generalmente lo que es la iglesia presbiteriana en Estados Unidos era una iglesia bastante patriótica de su país, ¿no? Y hace unos años salió una ley, si no mal recuerdo, que obligaba a los pastores, no que ellos quisieran, los obligaba directamente a casar personas del mismo sexo. Por lo tanto, pues quiero pensar que, o no quiero pensar que fue como por mala intención, sino por presión estas personas se dieron eso, pero aún así, pues no es válido, no estoy de acuerdo. Y pues no, yo en lo personal y muchas iglesias se separaron y cortaron lazos completamente con la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, supongo que esa es a la que se refiere, e incluso se separaron de esta iglesia para poder formar células o agrupaciones, primeramente pues obviamente más pequeñas, pero para posteriormente unirse en un bloque que proponga un contrapeso a esta iniciativa que tomó la iglesia de Estados Unidos. Entonces, en resumen, mi iglesia no lo practica, y yo en lo personal, así como muchos presbiterianos, quizás hasta la mayoría, no estamos de acuerdo. Y pues los consideramos ya tal cual como un grupo herético, completamente. Gracias, mijo. Te faltaban 20 segundos solamente para tus 3 minutos. Bueno. Seguimos dando una pregunta a cada uno. Seguimos con la segunda ronda. Empezamos con señor Andrade. Apaga tu micrófono, Ricardo, por favor, mijo. Sí, sigo sin poder, pero voy a tratar de hacer el menor ruido posible. Disculpen. Okay. Adelante, Xaviercito. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar, ¿no es cierto? Sí, es cierto, preguntar, es cierto. Ya, Pregúntame. bueno, yo tengo una pregunta para José Garro. Con respecto a la soteriología, que es el tema que me preguntó también Rodrigo Andrés Calvo Bernal. ¿Cómo el catolicismo soluciona conflictos aparentes que contradicen posiciones soteriológicas? Por ejemplo, Santiago dice que la fe más obras te salva, en tanto que Pedro en sus varias cartas epistolares dice que las obras no salvan, sino que la salvación solo es por fe. ¿Cómo el catolicismo, en lugar de crear un conflicto entre textos bíblicos, soluciona, armoniza esa aparente contradicción entre textos bíblicos sobre la salvación? José Garro. Adelante, mijo, a partir de ya. No hay ningún problema. Santiago no contradice a San Pablo. Recuerde que Santiago es claro y contundente cuando dice que la fe es fe muerta si no va con obras, ¿verdad? Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 2 de Santiago, del 14 al 24, claramente Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y en el versículo 2:24 dice que somos justificados no solamente por fe, sino también con las obras. Cuando San Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 2:8-9, dice que sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, no se refiere a las obras de caridad cristiana, se refiere a las obras de la ley. Y eso usted lo puede comprobar en Romanos 3:28. Y es más, se lo voy a leer de la Reina Valera. Romanos capítulo 3, para que usted vea el pensamiento de San Pablo. Capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando San Pablo dice que no somos salvos por fe, no por obras, se refiere a las obras de la ley, no a la de caridad cristiana. Porque la Biblia no se contradice, se complementa. Y además, San Pablo no va a contradecir al mismo Señor Jesucristo cuando en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo del 31 al 46, empieza a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Y dice a los de su izquierda, entrar al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Es decir, que seremos juzgados por el amor, seremos juzgados por las obras de caridad cristiana que hagamos o dejemos de hacer. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, no hay ninguna contradicción entre San Pablo y Santiago, y ellos no van a contradecir a nuestro Señor Jesucristo. Incluso, vea qué bonito lo dice Santiago, y le voy a leer, no le voy a leer el capítulo 2, le voy a leer un texto del capítulo 1. Vean qué bonito lo dice Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso decimos, claro, todo viene por gracia delante de Dios, pero esa gracia la accedemos por medio de la fe. Pero ¿cómo es esa fe? Una fe viva, una fe que va con obras. Eso es lo que dice la Escritura, y por eso nosotros, nuestra fe tiene que ser algo no solamente que se exprese con los labios, se demuestra con la vida, se demuestra en el amor. Bien decía San Pablo, si no tengo amor, nada soy. Adelante, Beto. Gracias, Josecito. Te faltaron 20 segundos. Bueno, ya preguntó Xavier, ahora le toca a Rodri hacer la pregunta súper difícil. Él elige a quién. Adelante, Rodri. Bueno, esta pregunta es para Ricardo. Ricardo, tú mencionaste en pregunta a Juan 6:44. Resulta que desde el versículo 39 dice lo siguiente. Voy a leer el 39 al 41 y luego el 45. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite al último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Ojo, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. Y en el versículo 45 dice, después del que tú acabas de citar, dice: está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Entonces, teniendo en cuenta esto, la voluntad de Dios está predeterminada para los que ya Él ha decidido que son salvos o se pierdan, o hay voluntad del Padre para que los que crean en Jesucristo se salven. ¿Cuál de las dos? ¿Está la predestinación o el libre albedrío? Según los versículos que te acabo de leer. Ricardo, ¿entendiste la pregunta, mijo? La penúltima parte no. Antes de lo de predestinación o libre albedrío. Es que se corta mucho, lo siento. Ok. Resúmela. Bueno, digamos que ya leí el versículo 39 y el 40, y en el 45 dice: está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. ¿Sí? Uh-huh. Y en el 40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. Okay. Según esta lógica, ¿sí? Y teniendo en cuenta que este es el contexto del versículo 44, este texto, desde el Juan 6:39 al 6:45, nos está hablando de aquellos que crean por libre albedrío o aquellos que están predestinados a creer. Ok. Me dicen cuando tenga el tiempo. Ya, mijo, adelante. Vale. Primeramente, es más por lo que es la voluntad soberana de Dios. Primeramente, pues Dios tiene su voluntad, la cual es inquebrantable por algún hecho humano, ¿no? No se puede quebrantar. Bajo esto, entonces, podemos decir que la voluntad de Dios es perfecta. Es decir, cuando dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que
Él me diere, no se pierda, perdón, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, todos van a oír, posiblemente, ¿no? Todos, incluso, bueno, sí, todos van a oír, ¿no? En ese momento los que escuchaban a Jesucristo, pero no todos eran alcanzados. Aquí la cuestión es, o fue por libre albedrío, como tú dices, o fue por predestinación. Sin embargo, en lo que es el versículo 44, que es el que estaba leyendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día posterior, el 35, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es por predestinación, por lo que es la soberanía de Dios, porque en ningún momento se vislumbra, así literalmente, que una persona, por lo menos en este pasaje, pueda recurrir voluntariamente a lo que es la soberanía, lo que es la gracia de Dios. De hecho, en el versículo 36, ahí decía, ¿no? Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, no bastaba solamente con verlo, no bastaba con en este caso, con verlo, con escucharle, con aprender, sino que tenían que creer. Y la fe, o sea, ¿qué es la fe? Perdón, ¿qué es creer? Es la fe. Y la fe es un don de Dios. Y entonces, ¿dónde se ve manifiesto este don? Pues en aquellas personas que escucharon y creyeron, pero esas personas creyeron porque estaban a voluntad de Dios, que todos los que les daban a Jesucristo, ninguno se perdiera. Y estos que escuchaban y aprendían y creían, eran aquellos que el Padre le dio a Jesucristo para que resucitaran con él en el día final. Por lo tanto, mi respuesta es que es por predestinación. Muchas gracias, Ricardo. Te faltó como 40 segundos. Bueno, ahora ya vamos a terminar. Sigue la pregunta de Ricardo. Adelante, Ricardo. Ok. Ahora mi pregunta es para una pregunta. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le preguntó ahorita Javier? Como para que igual sea... A José le preguntó a Garro. Ok, entonces me toca preguntarle a Mónico. Digo, para que sea... Pues, a Rodrigo. ¿A quién? Perdón, creo que sí es su apellido, ¿no? Disculpen, tengo esa costumbre de llamar a las personas por su apellido y no por su nombre. Rodrigo, perdón. Ok, me voy a leerle a lo que es Romanos 2.3. Ok. La Biblia dice, perdón, Romanos 3. Dice desde el versículo 10 hasta lo que es el versículo 23, ¿no? Que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides o de serpientes hay bajo de sus labios. Su boca se llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebrando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice por los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Mi pregunta es, con todo esto que leímos, que es la conducta del ser humano, que no hay ninguno bueno, o sea, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lidian en este caso con este pasaje para decir que uno voluntariamente puede proceder a lo que es el arrepentimiento? Ahora, aquí no estoy tocando lo de la fe o las obras, eso nada más lo complementé para, pues, no saltarme ningún versículo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo lidian con este pasaje más específico? Es de Romanos 9 al versículo 18. El versículo 18. Sabiendo que la naturaleza humana por cuenta propia no puede agradar a Dios. Y por lo tanto, pues uno no puede proceder a lo que es el arrepentimiento por mera fuerza humana.
¿Cómo le dirán con eso si creen en lo que es el libre albedrío y la libre decisión de una persona para aceptar a Dios? Ok, bueno, en primer lugar, este texto se dice, o lo que se refiere es aquellos que obran frente a la ley. Por eso el versículo 19 es tan claro, dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. O sea, que la ley daba conocimiento del pecado de los hombres. Pero dice Romanos 3:20 que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues ya no se, la ley sino da conocimiento, sino da conocimiento del pecado. ¿Ok? Ahora, es la fe en Jesucristo, ¿sí?, la que nos justifica frente a Dios y nos limpia de toda maldad. ¿Quiere decir que el hombre entonces es malo por naturaleza y hace solo el mal, el mal, el mal? No, no. Aquí dice, desde el versículo 1 dice, ¿cuál es pues la ventaja del judío y cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras, ante todo a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios, o sea, la ley, ¿sí? Ahora, en este sentido vemos que el contexto que se está dando es alrededor de la ley, ¿sí?, y el judaísmo, ¿sí? Este es el que da el conocimiento de pecado. Pero no quiere decir que el hombre solo haga mal si no conoce a Cristo. El hombre también es capaz de hacer obras buenas, ¿ok? Porque el mismo Jesucristo, el mismo Pablo nos lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó las buenas obras de antemano. O sea, las buenas obras y la fe vienen de Dios para aquellos que lo aman. Entonces, toda persona tiene esa capacidad de ser bondadoso. Si fuera absolutamente malo, no podría convertirse ni creer en Cristo. Estaría totalmente corrompido y no podría creer en Cristo, porque lo que dice precisamente esta teoría de la predestinación es que digamos que el hombre es malo y no puede convertirse por sí mismo, sino por medio de Jesucristo. Pero si el hombre es malo completamente, antes de conocer a Jesucristo, no se podría convertir. Así de sencillo. Ok. Ok, muchas gracias. José Garro. Última pregunta, mijo. Sí, yo le voy a preguntar al señor Javier o Xavier. Bueno, ustedes dicen que son solo escritura, ¿no? Y que creen únicamente lo que dice la Biblia, ¿verdad? Incluso algunos dicen que son literales. Entonces, dado que ustedes son solo escritura y creen única y exclusivamente lo que dice la Biblia, ¿usted me podría dar un texto donde diga que la salvación no se pierde o salvo siempre salvo? Es decir, ustedes usan algunos textos que pues los fuerzan a decir lo que no dicen o infieren o interpretan, ¿verdad? Pero son muy debatibles. Yo le estoy pidiendo un texto donde me deje sin lugar a dudas, que claramente me diga, mire, no importa lo que ustedes hagan, no se preocupen, la salvación no la van a perder, estén tranquilos. O siempre serán salvos, pase lo que pase, haga lo que hagan. ¿Tiene un texto y cuál es? Adelante, Xavier. Prende tu micrófono, mijo. Voy a leer aquí. ¿Me están escuchando? Sí. Segunda de Pedro. Déjame ver. Segunda de Pedro. Se me perdió. Bueno, para ir respondiendo, el punto primero que hay que entender, que nosotros como doctrina creemos, es que las grandes verdades escriturales no se explican generalmente con textos bíblicos, sino con doctrinas, ¿sí? Entonces es muy importante
que la doctrina de que la salvación no se pierde está sustentada en esto, en doctrinas, ¿no? Entonces, para esto existen obviamente muchos textos bíblicos. Ya, por ejemplo, Ricardo leyó alguno. El versículo sin sentido, por ejemplo, tenemos cuando Cristo dice, las ovejas están en mis manos y de mis manos nadie las arrebatará. Por ejemplo, también está un texto puntual, por ejemplo, es el de que está en, déjame ver, le estoy buscando, en... Isaías, tenemos... no, En lo está que la mano. busca Bueno, el texto, Xavier. Adelante, Xavier, adelante. el texto bíblico que Él puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan. Y el Dios de nuestro os establezca, os afirme y perfeccione. Es decir, cuando leemos estos textos bíblicos podemos darnos cuenta con claridad que responden a una doctrina. Son textos puntuales, muy claros. Por ejemplo, cuando Pablo está diciendo, yo sé en quién he creído y que es capaz de guardar mi depósito. Es decir, toda la expresión de la seguridad de la salvación está afincada en el operar y en el obrar de Dios, ¿sí? No en el obrar humano, sino nosotros como hombres. Yo, por ejemplo, no sé, sé que es una pregunta retórica más que para que respondan. Pregunto, todos nosotros podemos tranquilamente afirmar que por nosotros perdemos la salvación. Porque ¿qué es lo que haría perder la salvación a alguien? El pecado. El católico común y corriente reconoce que es pecador, reconoce que peca a diario, que ofende a Dios. Entonces, en esa simple perspectiva, estarían perdiendo la salvación absolutamente todo el tiempo, cada día, cada momento, los católicos y los evangélicos y todo el mundo, ¿sí? Entonces, el punto que hay que entender es que la salvación está supeditada, está asegurada en Jesucristo. Esa es una doctrina. Pablo la enseña en todos sus escritos, ¿sí? Cuando está el apóstol Pedro lo mismo, cuando está afirmando y diciendo que él sabe en quién ha creído, que él es capaz de guardar su depósito. Por ejemplo, voy a leer en Judas, veamos por ejemplo el libro de, voy a leer aquí en la Torres Amat, que tengo a la mano, en Judas 1, ¿dónde estoy? Ya me pasé, no, aquí está. Judas 1, 24. Dice lo siguiente. ¿Dónde estoy? Los libros de los 7 sellos, Apocalipsis de San Juan, Apocalipsis de San Juan. No le manejo muy bien la Torres Amat, pero me gusta porque tiene buena perspectiva. Veamos lo que dice 24 y 25. Dice, en fin, al que es poderoso para conservaros sin pecado y presentaros sin mácula y llenos de júbilo ante el trono de su gloria en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que es capaz, el cristianismo evangélico doctrinal propone que en Dios estriban todas las facultades de Dios, a diferencia que en los hombres estriban las ninguna facultades para producir situaciones que solo a Dios le corresponden. Entonces aquí estamos viendo, mi estimado amigo José Garro, que la Biblia claramente dice que Él es el poderoso para conservaros sin pecado. Y lo que pasa que, si es que entendemos, alguien va a decir, pero no, es que todos pecamos. Precisamente por esa razón es que la sangre de Cristo media. Por eso Cristo fue sacrificado, por eso su sacrificio martirial. Ya llevas 8 minutos, Xavier. Para perdonar los pecados.
Entonces ahí está supeditada la seguridad de la salvación, en que Cristo salva y limpia de todo pecado. ¿Qué más puedo decir al respecto? Ok. Muchísimas gracias. Acuérdense Dale. que eran 3 minutos, pero bueno, ya Xaviercito, como es mi amigo, ¿verdad? Ya lo dejé mucho. Bueno, Israel, te dejé entrar solamente para decirte, mijo, que no que llegaste tarde, que que te vaya bien, que voy a programar preguntas y respuestas para pasado mañana, primeramente Dios, tú y Luis Grimaldo, que también quería entrar, con Rodrigo, una servidora, y José Garro. Yo como moderadora o Garro como moderador. ¿Qué te parece, siervo Apolos? A mí me parece muy bien. Gracias por tu respuesta. Entonces te nada mando el más link el entré sábado. para que me enviaras. Oh, Sí, nada más era para, es que ya tenemos pero casi 2 horas. ok. Bueno, Te estoy mañana invitando para programarlo el sábado. Mañana tengo debate el sí, sábado. también lleva a Rodrigo Calvo porque Claro. para que revienten las redes sociales. De hecho, Luis Grimaldo me pidió el link para refutar a Rodrigo. Y tú también, o sea, todos contra Rodri. Sí, que él todos está... contra Rodri. No, pero sí, denle duro, estoy enojado ahorita con él. Sí, sí. Entonces, a ver. Entonces, siervo Apolos, ¿te puedes ir, mijo? Gracias, Sí. o te puedes quedar, pero puedes apagar el micrófono. A ver. Sí, me voy a quedar en caso de algo, cuando se ponga aburrido, pues hago estragos, pero me voy a quedar callado. Ok. Entonces, ¿qué les parece si vamos 5 minutos de refutación? Empezamos con, terminó José Garrito con su pregunta. Vámonos a la refutación. Empezamos con Javier otra vez, con Xavier. Mijo, 5 minutos, Xavier, no te extiendas. Usted controla el tiempo, Betty. Es que ya lo tengo aquí, pero se pasó como 9 minutos. Adelante, Xavier, a partir de ahora, con tu refutación, a quien quieras, a los dos o a uno. Bueno, cuando Rodrigo Calvo, cuando la respuesta que él dio, él dijo que la Eucaristía, y mencionó un poco de elementos que identifican a la Iglesia de Cristo, a quienes creen en Jesucristo como parte de ella. Además que típicamente no indicó otras características que suelen los católicos utilizar, como por ejemplo él mismo alguna vez escribió un artículo que la característica de la catolicidad es la que muestra y la que identifica a la verdadera Iglesia de Cristo. Y yo inclusive le respondí en ese mismo artículo que él escribió. Y el punto es que segunda de Juan 1, 9, 11 está indicando que es la doctrina de Cristo. Y si vamos a los textos bíblicos, por ejemplo, el apóstol Pedro mismo, en segunda de Pedro, capítulo, ¿dónde está? Epístola de Pedro 3, versículo 18 dice lo siguiente: antes bien, id creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Es decir, aquí podría decir Pedro, antes bien, id creciendo en la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que la palabra conocimiento justamente apunta a lo que estamos diciendo, a la ciencia de Dios. Eso está en Proverbios 1:22, que ¿hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza y vosotros los burladores amaréis el burlar? ¿Y hasta cuándo los necios despreciarán la ciencia? Entonces, la doctrina de Cristo no es el comerse a Cristo, por favor. Es crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Por eso nosotros decimos que en Juan 6:63, Juan es el típico capítulo que utiliza el catolicismo para defender la Eucaristía. Juan 6:63 dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Por tanto, la característica que identifica a la verdadera Iglesia de Cristo no es la historicidad. Acordémonos que los judíos delante de Jesucristo reclamaban que ellos eran hijos de Abraham. Ellos podían mencionar y decir: Caifás, Anás, nuestros sumos sacerdotes son los legítimos herederos desde el primer sumo sacerdote a Aarón. Y eso era indiscutible. Jesucristo les decía: si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Él ha sido, pero sois hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, la verdadera prueba, la evidencia que convalida la pertenencia a la iglesia de Cristo, ser iglesia de Cristo, ser parte de esta iglesia, es la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo básicamente se fundamenta en el sacrificio martirial del Señor. No se fundamenta en otras peripecias que los católicos y que la gente quiere convalidarse para decir, nosotros somos porque tenemos al sucesor de Pedro, porque nuestras iglesias son las más bonitas, las basílicas que tenemos, las catedrales y los centros médicos que tenemos en todo el mundo y las escuelas. ¿Y cómo hacemos de tanta labor que hacemos nosotros? Por eso nosotros somos. No, la iglesia de Cristo únicamente puede convalidarse en la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo, sin la cual no debemos recibir a nadie ni decirles bienvenidos, es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Dios para remitir los pecados de los hombres, para poder garantizar y asegurar la salvación de los hombres, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, amigos, no pueden salvarse porque pertenezcan a una congregación, a una iglesia en particular, sino que la única forma de salvarse con seguridad y sin lugar a dudas es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la doctrina en la que cree la iglesia, en la que creen los hijos de Dios. Tiempo, muchísimas gracias, Xavier. Bueno, quiero decirles que me estoy riendo mucho, no aguanto la risa por Juan Ramón, por el apologista católico, Sandra Camel y por Gabriel Muñoz. Ay, no sepa. Perdón, Xavier, no es por ti, es por estos hermanos, ¿eh? Ay, no se pasa. A ver, Rodrigo, ¿sigues con tu reputación, mijo? Bueno, listo. Entonces, empezamos cuando yo le hice la pregunta sobre Apocalipsis 3:12 a Xavier, ¿sí? Le dije, o sea, que existe la posibilidad de que sean borrados, porque ahí dice, ¿sí? Los que están inscritos en el libro de la vida, o sea, que si se borran no hay predestinación. Él responde que lo que pasa es que Jesús dice que al que venciere él le promete tal cosa, pero ninguno vence porque solo Jesucristo es digno de abrir los sellos. O sea, una cosa es vencer y otra cosa es abrir los sellos. Aquí vi una severa confusión en los términos que él tiene. Además que Jesucristo sería un sádico, porque en Apocalipsis 2:7, 2:17, 3:5, 3:12 y 3:21 hace promesas al que venciere. Y él dice, no, es que en el 3:21 dice específicamente que al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y él dice, nadie va a poder vencer y nadie se va a poder sentar en el trono de Dios. Pero si miramos Efesios 2:6, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice Pablo, y él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos como una doctrina calvinista contradice lo que enseña la Biblia, porque el mismo Pablo nos dice que sí, que a los vencedores serán sentados. No es como enseña el calvinismo, que Jesucristo hace 5 o 6 promesas, sí, en Apocalipsis, que hay que venza, pero como él sabe que nadie va a vencer, entonces se le está burlando en la cara. Ahora, por otro lado, encontramos que cuando le pregunto a, se me olvida tu nombre, Ricardo, sobre Juan 6, 39, 40 y 45, él lee solamente el 39. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Pero el 40, pongan atención, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? Que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día.
O sea que acá juega la libre elección, no la predestinación. Y entonces él vuelve y toma el 44, pues olvida de leer el 40 y el 45. Y dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae, y yo le resucitaré el último día. Ahí está supremamente claro que él dice que el Padre se los envía. ¿Pero por qué? Dice en el 45, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y todo el que escucha al Padre, no el que es predeterminado por el Padre, no. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Ese es el verdadero, o sea, yo tengo la voluntad, el libre albedrío de escuchar al Padre y aprender para ir a Jesucristo. No dice en ninguna parte que está predestinado por el Padre, sino que es aquel que escucha lo que da el Padre y aprende, es el que va a Jesucristo. Ese es el contexto correcto. Por otro lado, él dice, bueno, aquí volvemos a Xavier, nos habla de la Eucaristía y dice que la Eucaristía, según segunda de Pedro, no es la doctrina de Cristo. Bueno, vamos a mirar al mismo Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Vamos a ver si es cierto lo que yo dije o es cierto lo que dice él sobre la Eucaristía del sacerdocio. Dice así, primera de Pedro 2, 5 en adelante. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Ahí está la Eucaristía. Lo dice el mismo Pedro. Pues está escrito, pues está en la Escritura. He aquí que colocó en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra de que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y en roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados. Pero vosotros, versículo 9, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que ha venido de las tinieblas a su luz admirable. Y así lo dice también Apocalipsis 1:6 y 2, no me acuerdo 2 qué, pero dice el 1:6, y ha hecho nosotros un reino de sacerdotes para Dios y para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Voy a ver si aquí encuentro rápidamente el capítulo 2, pero vamos a ver. Espérenme, vamos a ver si lo alcanzo a ver rapidito y si no lo dejo para después para no perder tiempo. Ok, vamos a ver. Bueno, no, dejémoslo ahí y vamos entonces al otro versículo que nos da Xavier, Juan 6:63, donde él da a entender, ¿sí? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve. Pero Jesucristo en los versículos atrás que estaba diciendo, mi carne, no la carne, mi carne. Eso es una diferencia garrafal, porque la carne es el pollo, el pescado, bueno, cualquier tipo de ave, eso es la carne. Pero cuando él dice mi carne, es la carne de Cristo. Y acá está diciendo, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y acá él dice que esto es espiritual, que no es nada real. Bueno, vamos a ir al mismo Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, Jesús era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, por la palabra. 10 palabras. Sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que dice en el versículo 63? Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Ahí está, respondiendo en Juan 6:63, se aclara con Juan 1 del 1 al 4, porque lo que está diciendo acá no es que lo que él está diciendo era simbólico, lo que está diciendo Jesús ahí es que él es Dios. Y como Dios con su palabra ha creado todo y él tiene el poder con su palabra de hacer lo que dice porque él es la vida de los hombres. Entonces aquí
encontramos pues la ratificación, si nosotros entendemos en todo, Juan, el contexto correcto. Ahora, tan poderoso esto, que en el mismo Juan, en los últimos capítulos, cuando Jesucristo moja el pan, ¿sí?, en el vino y se lo entrega a Judas, dice que cuando Judas consumió el pan, Satanás entró en él. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque Judas ya pensaba traicionar a Jesucristo. Judas no era digno, y por eso en 1 Corintios capítulo 11 dice que dice Pablo, que todo aquel que coma y beba el cuerpo de Cristo indignamente puede enfermarse y hasta morir. Por eso que cada uno se revise antes de consumir su cuerpo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodri. Te di 7 minutos porque ahorita Xavier también se agarró 9, pero bueno, está bien, terminen la idea. Terminamos con... no es cierto, me falta Ricardo y luego Garro. Adelante, Ricardo, adelante, mijo. Ok, bueno, primero quiero mencionar lo que le estaba diciendo Rodrigo, que se veía calvo. De Juan, primeramente sí mencioné lo que es Juan, de Juan 36, creo que hasta lo leí, porque es cuando les dice que aunque lo habéis visto no le creían, ¿no? Sí, realmente creo que aquí es como una especie de tira y afloja, ¿no? Porque tú me dices que yo no me fijo en el versículo 40, cuando creo, puede que me equivoque, pero creo que le di lectura. Tal vez estoy muy presionado por el tiempo, pero creo que lo leí. Sin embargo, así como tú dices que yo no me fijo en este pasaje, yo te podría decir lo mismo del 44, ¿no? Como aquí mencionaba, ¿cuál es la voluntad del que envió a Cristo? Que todo aquel que oye al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Pero muchos aquí están diciendo que como oye, entonces lo está haciendo voluntariamente. Sin embargo, el versículo 44 y posteriormente al 45 menciona que ninguno puede venir si el Padre que envió Jesucristo no le trae primero. Es decir, nadie puede acercarse voluntariamente si el primero no lo acerca el Padre, ¿no? Versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ok. Sin embargo, aquí vendríamos a decir, no todo aquel que oyó y todo aquel que vio y aprendió. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que vaya a una iglesia o tome algún curso de catecumenado, ¿no? Así también se llama en mi denominación, no es un ataque. Como se le está enseñando, entonces va a recurrir o va a ser va a ir forzosamente a lo que es Dios. No. ¿Por qué? Y es que aquí voy a citar a Jesucristo mismo, no a Calvino, no a Knox, ni a Pablo, ni siquiera a Pablo, sino a Jesucristo. En Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Y dice, cuando estuvo solo, los que esperaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Eso lo dice Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Entonces, ¿cuál es la voluntad primeramente del Padre? Sí, que todo aquel que le dio a Jesucristo sea salvo y ninguno se pierda y se resucita en el día final. Pero son los que oyen, claro, pero esos que oyen son aquellos a los que les es dado, a los que les es permitido recibir el mensaje, ¿no? Ahora, en cuanto rápidamente con lo que es el texto de Romanos 9, lo perdí tantito. Sí, obviamente ahí hay obras de caridad, ¿no? Sin embargo, esas hasta las hace una persona que sea mala, ¿no? Incluso la Biblia lo dice, no recuerdo el pasaje, que incluso hasta un ladrón o un asesino le da agua a su familia o a su madre, ¿no? Y no por eso deja de ser malo. La cuestión es que ¿cuáles obras son a las que yo me refería? Las obras que yo me refería son directamente las que nos llevan al arrepentimiento y nos llevan a lo que es a responder el llamado de Dios. Uno no lo puede hacer por cuenta propia si es que Dios nos llamó primero. Esas obras que aquí hablo también es que ninguno puede acercarse por la ley, ciertamente, por ninguna obra, por ningún esfuerzo humano
a lo que es la gracia de Dios si Dios no lo trae primero. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados, y una persona muerta en sus delitos y pecados no puede reaccionar. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, porque está muerta espiritualmente. Ahora, que ellos tenían, sí, obras que les ayudaban, ¿no? En el caso de la ley, ¿no? Claro, sin embargo, la ley fue dada por Dios, no era una ley por parte de un ser humano o una ley farisíaca, por así decirlo, ¿no? Era ley dada por Dios o estipulada. Esa es la gran diferencia, que aún las obras que se hacían o beneficiaban en su momento al pueblo de Dios eran dadas por Dios y no por iniciativa humana. Eso es a lo que yo me refería. Otra refutación que quiero dar es al punto de que, por ejemplo, bueno, no es tratando de refutación, sino una aclaración, ¿no? Cuando se habla de la sola escritura, ¿no? Generalmente ok, generalmente nos acusan de que creemos que todo es literal. Sin embargo, no es cierto. Nosotros tenemos catecismos, tenemos credos, tenemos confesiones, y esos credos, esas confesiones, no contradicen a la sola escritura. ¿Por qué? Porque la sola escritura es la base de la cual partimos, no todo lo que tenemos que utilizar. Que denominaciones más contemporáneas digan que lo único que se puede usar es solo biblicismo, pero no representa la sola escritura histórica. Juan Ramón, perdón, Juan Ramón, te dije, es que Juan Ramón me tiene loca de veras, qué risa, discúlpenme. Me río por ellos, que me tienen a risa y risa, no es por ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a pasar con el último, con José Garro, y en la despedida les vamos a dar a cada quien 2 minutos. Si quieren refutar o despedirse, ustedes hagan lo que quieran en sus 2 minutos. Adelante, Garro. Ok, gracias, Betty. Bueno, son varias cosas, vamos a ver si las puedo decir todas. En primer lugar, yo le pedí al Señor un texto donde dijera que la salvación no se pierde, no me lo dio, evidentemente porque la Biblia no dice eso. Ellos fuerzan algunos textos a decir lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, cuando dice, los tengo en mis manos, nadie me los puede arrebatar de ahí, pero no dice que nosotros no podamos salir. En ningún momento, en ninguna parte de la Escritura se exime de responsabilidad al ser humano ante Dios, ¿verdad? Y sí tenemos libertad de escoger. Usted, por ejemplo, lo puede ver en Deuteronomio 30:19, cuando dice, escoged pues la vida, dice, ¿verdad? Les pongo ante ustedes la vida y la muerte. Elegid pues la vida, dice el texto, parafraseándolo. Y ni que hablar de Mateo 7, el 13 al 14, cuando el Señor dice, ir por el camino angosto, porque el camino espacioso lleva a la perdición. Estoy parafraseando. Entonces, sería decir que Dios es injusto. Si Él le cierra la posibilidad de salvación a una persona y le condena sin darle la posibilidad y la libertad de responder al regalo de la salvación. De hecho, no hay un texto en la Biblia que diga que Dios predestina a gente para condenación. Eso no lo dice la Biblia. Y Dios predestinó a tales personas para condenación. Eso no lo dice. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice que la salvación no se pierde porque la obra de Cristo es perfecta y depende del ser humano. De Dios, perdón. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo, pero no se exime de responsabilidad del ser humano. Y meditemos en el ejemplo de Génesis. Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, pone a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cómo se llama? Y dice en el Génesis 1:31 que vio Dios que todo era bueno, ¿no? Y es el mismo Dios de hoy. Los pone en armonía, están en gracia, están en la presencia de Él. Y la obra de Dios fue buena, fue perfecta. Pero aún así, el ser humano desobedece y pierde ese estado, pierde esa gracia y son expulsados del paraíso. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si el principio calvinista fuera cierto, entonces Adán y Eva no hubieran perdido su lugar en el jardín del Edén, porque no hubiera dependido de ellos, hubiera dependido de Dios. Pero resulta que ellos en su libertad humana desobedecen y pierden ese estado. Como decía por allá Gálatas 5:4, cayeron de la gracia. O meditemos en el pasaje de Mateo 6:25-34, hablando de la responsabilidad humana y la mala interpretación.
Dice el Señor en Mateo 6 del 25 al 34, y no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de vestir, miren las aves del cielo, ellas no trabajan, miren los lirios del campo, ellos no hilan, no se preocupen. Entonces, si yo usara la misma lógica calvinista, yo diría, bueno, entonces todo depende de Dios, todo es perfecto, no tengo que trabajar, no tengo responsabilidad, y me quedo en mi casa. Pero resulta que no es así. O sea, resulta que el pasaje sí, Dios nos promete y nos dice que Él nos va a proveer el alimento, que no nos preocupemos, pero no me exime mi responsabilidad de ir a trabajar, no me exime mi responsabilidad de levantarme tempranito cada día y ganarme los frijolitos, ¿verdad? Entonces una cosa no quita la otra. No quita la otra, ¿verdad? No, no confundamos las cosas. La Biblia en ningún momento exime de responsabilidad al ser humano, en ningún momento dice que la salvación no se pierde, al contrario, dice Hebreos 2:3, no descuiden una salvación tan grande como ustedes recibieron. Incluso dice Pablo en Filipenses 2:12, trabajen su salvación con temor y temblor. ¿Por qué diría Pablo eso si la salvación no se pierde? ¿Para qué vamos a trabajar algo que no vamos a perder? Y él está hablando a cristianos. También dice, en 1 Corintios 9:27, 26-27, Pablo dice que él se esfuerza, que él golpea su cuerpo, no siendo heraldo de muchos, venga a ser descalificado. Por otro lado, dice el Señor que, este Señor dice que la iglesia de Cristo es la que hace, la que cumple la doctrina de Cristo. Lo interesante es que en el mundo evangélico yo le preguntaría cuál es la doctrina de Cristo, si son miles de grupos y están divididos doctrinalmente, y tienen doctrinas muy opuestas entre ellos. Unos creen que la salvación se pierde, otros no, los de corte arminiano. Unos creen en la Trinidad, otros no. Unos creen en la predestinación, otros no. Unos hacen énfasis en el don de lenguas, otros no. Unos hacen énfasis en el diezmo, otros no. Y así le puedo poner ejemplos. Unos aceptan pastoras, otras no. En fin. Es decir, entonces, ¿cuál doctrina? Porque la doctrina de Cristo es lo que bien explicaba Rodrigo en Juan 6. Este es mi cuerpo, esta es mi carne. El que come mi carne y vive mi carne, vive mi sangre, tiene vida eterna. Y de hecho San Pablo lo retoma en 1 Corintios 11, el 23 al 29, y dice que el que coma indignamente este cuerpo, peca contra el cuerpo del Señor. No se puede profanar un símbolo, ¿verdad? Entonces, pues tener con estos cuidados, por ahí dijeron que la historicidad no es importante porque los judíos alegaban ser el linaje de Abraham. Bueno, pero es que los judíos están hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la nueva iglesia de Cristo, el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. Y la historicidad sí es importante. No se basta decir yo soy de la iglesia de Cristo. Usted me lo tiene que demostrar, tiene que tener continuidad histórica. ¿Dónde estaba usted en el primer siglo? ¿Dónde estaba su iglesia en el segundo siglo? ¿Dónde estaba su iglesia en el tercer siglo? ¿Estaban sus pastores en el sínodo romano? ¿Estaban sus pastores en el concilio de Hipona, de Cartago? ¿Dónde estaban? ¿Verdad? Porque yo puedo fundar una iglesia ahora en el 2021 y decirle la iglesia de Cristo, pero no tengo conexión histórica. Sí es importante la historicidad. Claro que sí es importantísimo y no se puede obviar. Bueno, son tantas cosas. Recordemos que la Biblia dice que la salvación es para todos. 1 Timoteo 2:4, Tito 2:11, Juan 2:2, Juan 3:16. Eso es claro, es contundente en la escritura. Ahí están las citas. El pasaje de Marcos 4:10 al 12 que dio el varón dice, pues no tiene relación con la universalidad y la posibilidad de la salvación, ¿verdad? Sino que se refiere a los corazones endurecidos. Entonces, Ok. ya se me acabó el tiempo. Si quieres terminar la idea, José Garro, termínala. Ya se te acabó el tiempo, pero termínala. No, pues básicamente es eso, ¿verdad? Que la escritura sí nos muestra que el ser humano tiene libertad de elegir, la escritura sí nos muestra que la salvación es para todos, la escritura sí nos muestra que hay la posibilidad de perder la salvación y nos exhorta, por ejemplo, Juan 8:31, permanecer en mí. La salvación es un proceso y nunca dice que la salvación no se pierde. Okay. Oye, Betty, Gracias. si tienes chance, ¿me puedes dar 2 minutos al final para acabar? A ver, vamos a darle 2 minutos ya para despedirnos a Israel, ¿no? Para que se despida, ¿no? No, Israel. Sí, dámelo. Nomás 2 minutos. Te puedes despedir, pero no puedes decir nada. José Garro nada más. Si Rodrigo no quiere, José Garro, me encargo de nada más de José. No es que Rodrigo no quiera para él. Lo que pasa es que no puedes comentar nada de las preguntas y respuestas. Lo que pasa es que tiene una manita que espera que todos terminen el debate. Él cierra, dice cualquier 3 bobadas y se ve, les gané a todos. Pero nada más 2 minutos, no voy a decir. Debate. Ya lo ha hecho varias veces y no hay que caer en ese jueguito.
El sábado desde el Mira, no principio, tengas miedo, Rodrigo, nada más 2 minutos. un debate serio. Y además, tú cuando entraste, aceptaste cuando Betty te dijo que no ibas a participar. Bueno, ¿Ok? José Garro, ¿qué opina José Garro? Porque yo quiero conocerle más a José Garro. Bueno, esa mañita no. Yo apoyo a Rodrigo y a Beto. Entonces no me van a dejar darles duro, bueno. No, te puedes, mira, el sábado pasado mañana vamos a ir Rodri, José Garro, yo los voy a moderar, y tú y este niño, ¿cómo se llama? Luis Grimaldo. Ya aceptó Luis Grimaldo. Bueno, me voy a llevar eso que dijeron ahorita para esa Ok, ocasión. exacto, anótalo. Entonces, de todos modos, vamos a despedirnos, ya que estás aquí, te dije, si quieres salte, dijiste que no, pero bueno. A ver, tienen 2 minutos, todos ustedes 4, menos Siervo Apolo, ¿verdad? Para despedirse o refutar. Ustedes saben, 2 minutos. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Y ya se fue José Garro. Bueno, como empezamos, no es cierto, Xavier, adelante Xavier. Prende tu micrófono, Javier. hijo. ¿Se quedó dormido? Javier se quedó dormido. Bueno, a Ricardo Ahí, vamos. ya lo prendió. Ya llegó. Y volvió y lo apagó. Préndelo otra vez, Javier. Javier. Ahí. Hola. Sí, adelante, mijo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Uy, se salió Xavier. Bueno, se le fue el internet. Ricardo, adelante, mijo. Ok, bueno, primeramente, pues gracias a todos los que estuvieron aquí. Yo les invito a que pues, realmente a raíz de todo esto que estuvieron escuchando, que consultaran las fuentes oficiales de las iglesias, ¿no? Ya que, por ejemplo, uno faltará quien por haber estado distraído, por cualquier cosa, fallas de internet y demás, no haya dado una buena respuesta o simplemente se le olvidó, ¿no? O no tenía esa preparación. Por eso, que no se queden, digamos, con lo que aquí dijimos, ¿no? Sino que vayan más allá, ¿no? Que consulten en este caso, si yo quiero aprender a la Iglesia Católica, consultar lo que dice su magisterio, su catecismo y viceversa, ¿no? Para que no haya muñecos de paja de entre ambas partes. Ahora, gracias a los que estuvieron aquí y rápidamente para mencionar y pues refutar rápidamente, sí hay versículos que dicen que la salvación no se pierde, obviamente, no con ese biblicismo que nos acusan y al parecer están mostrando también. Por ejemplo, Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, en cuanto a si la salvación se pierde o no, pues hay muchos pasajes que incluso lo defienden, ¿no? Por ejemplo, Isaías 14:27, Ezequiel 11:19, Ezequiel 36:26, Mateo 11:27, Juan 12:13, Juan 5:25, etcétera, y hay muchos más, ¿no? Ahora, también algo muy importante, ningún calvinista cree que viviendo libremente, libertinajemente va a ser salvo. Ninguno cree eso, lo pueden consultar en las confesiones, lo pueden consultar en nuestros credos, catecismos, nadie cree eso. Nosotros creemos que si una persona siempre vivió en pecado, entonces nunca fue salva. Así que eso que mencionaban de que uno puede vivir como quiera, a fin de cuentas todo depende de Dios, pues lo dicen todos menos los calvinistas, ¿no? No es algo que corresponda a nosotros, ¿no? Yo les invitaría a que, pues pues que consultaran las fuentes oficiales o incluso si alguien quiere debatir el tema de la sola escritura, estoy libre. Yo debato ese tema. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Por ahí me mandas un mensajito para que no se me olvide. Bueno, vamos a seguir con no sé si quiera Josecito Garro o Rodri, y luego seguimos con Javier. O saben que Javier, primero porque Javier se le va el internet. Adelante, Javier. ¿Me escuchan? ¿Me toca a mí? Sí.
Casi 2 que minutos, adelante. no puedo quitarle el parlante. Bueno, gracias por el chance, amiga Betty. Vale, la bonita. Siempre es un gusto participar, poder exponer la fe que nosotros como cristianos evangélicos tenemos. Y básicamente decirles con Pablo lo que ya en un momento mencioné. Yo sé en quién he creído y que es capaz de guardar mi depósito. No dice mi salvación, pero ciertamente yo puedo decir que no soy capaz de guardar mi salvación. No sé si tú, Betty, si José Garro, si Rodrigo Calvo pueden decir, yo voy a ganarme la salvación, la voy a guardar y la voy a preservar y a perseverar para ganármela. Yo digo que no. Y lo único que yo tengo la esperanza es en Jesucristo, en que yo voy a perseverar por la gracia de Él, voy a perseverar en esta fe, voy a guardarla, y en esta fe reconozco que soy pecador, reconozco que tengo que arrepentirme de mis pecados, que tengo que hacer buenas obras, no para salvación. Nosotros creemos en la salvación por sola fe y en las obras para la vida de salvación. Un gusto saludarles a todos. Buena noche. Xavier, muchísimas gracias. Dios te bendiga, mijo. Adelante, ¿quién sigue? ¿Tú, Rodrigo, Josecito Garro? Yo, ¿Tú? para que Josecito termine. Ok. Bueno, nosotros, a diferencia de Xavier, nosotros no creemos en la salvación solo por la fe, sino creemos en la salvación por la gracia y en la justificación por la fe y obras, porque una fe sin obras está muerta. Ahora, por otro lado, hay que entender, por ejemplo, ustedes vieron que Ricardo, creo que se llama, Ricardo, sí, presentó al final un poco de citas sueltas, pero yo los invito a que ustedes lean el contexto de estas citas, porque igual como él hizo con Juan 6:44, que fue una de las que nombró ahorita, cuando uno lee el contexto del 39 hasta el 45, el sentido es completamente distinto. Por eso, un texto fuera de contexto es un pretexto. Lean el contexto y se van a dar cuenta que esto de que la salvación no se pierde es un absurdo. Y les voy a dar un ejemplo, ya que citó, por ejemplo, Romanos 3:10, donde dice, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Pero aquí se estaba refiriendo a la ley de la circuncisión ya en tiempos posteriores a Jesús. Porque igual en Romanos 3:10 dice, pues que si algunos de ellos fueron infieles, algunos, frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios. No dice todos, pero además eso no termina ahí. O sea, por ejemplo, si ustedes miran, porque él reconoce que estaba hablando de la ley de Dios y dice, no, es que la ley fue puesta por Dios. Efectivamente, o sea, así lo dice Deuteronomio 10, 11, 1, etcétera, etcétera, los mandamientos y los preceptos. Sin embargo, si no hubiera justo ninguno ante Dios, ¿qué es lo que nos dice Lucas? Nos habla sobre Isabel o Elizabeth y su esposo, ¿ya? Y dice Lucas 1:6 a Zacarías, dice Lucas 1:6, los dos eran justos ante Dios, ¿sí? Y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Entonces, sí había hombres justos y mujeres justas ante el Señor. Esto que Pablo está escribiendo en Romanos 8 era un momento específico de la historia y en una comunidad específica, que era la romana, donde había prevalencia de los judíos, ¿ok? Judíos conversos. Pero aún más, dice Efesios 2:15, anulando en su ley, ¿quién? Jesucristo. Anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Entonces ya vemos que no estamos bajo las obras de la ley, que es distinto a las buenas obras, como lo señaló claramente Josecito Garro. Las buenas obras y las obras de la ley no son compatibles. Por ejemplo, obras de la ley, que el hombre de testículos aplastados no podía entrar a la congregación. Otra obra de la ley, ¿sí?
que la mujer que fuera encontrada fornicando era matada a piedra, era asesinada a piedra, que el hijo desobediente, también los padres lo denunciaban ante las autoridades lo sacaban fuera del pueblo y entre todos los del pueblo lo apedreaban, lo lapidaban, o sea, lo mataban a piedra. Esas son las obras de la ley, distinto a las buenas obras. Muchas gracias. Uy, bueno, por ahí me están diciendo por interno que rápido cambiaste de biblioteca, Rodri, esa está más bonita. Bueno, Josecito, adelante ya para irnos, vámonos. Bueno, muchas gracias. No, la escritura no dice que la salvación no se pierde, sacan textos de contextos, pero la escritura sí me dice en Hebreos 2:3, no descuiden una salvación tan grande. En Gálatas 5:4 dice que hubo quienes cayeron de la gracia. Pablo dice en 1 Corintios 9:26-27 que él golpea su cuerpo, no vaya a ser siendo heraldo de muchos, venga a ser calificado. El mismo Pablo nos dice, mire, que el que esté firme, que no caiga. Y de hecho, por ejemplo, vean lo que dice 1 Pedro 2, lo que le dice Pedro a cristianos, ¿verdad? No como dijo el varón, no, es que algunos si pecaron es porque no eran salvos. Eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí lanza constantes exhortaciones a los cristianos, a los creyentes, a los que ya conocieron. Nadie puede perder lo que no se tiene. Dice 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Le está hablando cristianos. Y en el 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces la Biblia nos lanza constantes exhortaciones a mantenernos. Juan 8:31 dice el Señor, que permanezcamos en Él, que permanezcamos en Él. También les puedo citar Hebreos 3:6, Hebreos 10:26, y el mismo Jesucristo dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación es un proceso en la que la Biblia constantemente nos llama a permanecer, no nos exime de responsabilidad. Por supuesto que la salvación viene por gracia, pero accedemos a ella mediante la fe, pero una fe viva, una fe que dice Santiago, somos justificados por la fe y las obras. Entonces las obras sí son necesarias para la salvación, sí son importantes, lo dice la Biblia, ¿verdad? Independientemente de nuestra opinión o nuestro parecer, la escritura sí nos dice, e incluso dice Mateo 25, que seremos juzgados si dimos de comer, si dimos de beber, si visitamos al enfermo, si visitamos al preso. Sí seremos juzgados por eso. Entonces las obras sí son importantes en nuestra justificación y por ende a nuestra salvación. Aquí lo importante es que reconozcamos que todos somos pecadores y debemos cada día, con la gracia de Dios, por supuesto, pero esforzarnos. Bien le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo pregunto, ¿será que las personas que piensan así solo van a la iglesia una vez? ¿Solo oran una vez? ¿O por qué será que oran todos los días? ¿Por qué será que van a la iglesia todos los días? ¿Por qué será que leen la Biblia todos los días? Para perseverar. Bueno, y en fin, son muchísimas cosas que podríamos agregar, pero agradezco a todos, a Javier, a Ricardo, a Rodrigo y a Bettycita, gracias. Y a todos los que nos estuvieron acompañando y a los amigos católicos, los exhorto, los invito a amar a su iglesia, conocer a su iglesia, conocer cada día más su fe. Siéntanse orgullosos de que somos parte de la única iglesia que Cristo fundó. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga. Ricardo, mucho gusto, no tenía el gusto de conocerte, mucho gusto, Dios te bendiga. El gusto es mío. Ahí vamos a pactar el debate en el canalito, a ver si nos quiere, bueno, yo también tengo un canal, a ver si Rodri nos quiere moderar y llevárselo también al de él. Bueno, a Xavier Andrade se ve que anda más perdido que los hijos de La Llorona, mira, ahora ya está de cabeza. Bueno, Rodri, vámonos, y no quiero que me hables de aquí al domingo. No está es más cierto, perdido. Mañana es el debate. ¿Mande? Ahorita está más perdido que un universitario. Mira cómo anda, miren cómo anda Xavier, vamos a ver, ya apagó ese tema. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga, vamos aquí a saludar rápidamente a Francisco. Soy inocente de todo lo que se me acusa, soy San Rodrigo, virgen y mártir, que quede constancia. No es cierto, ajá, cómo no. Dice que trabaja en una pizzería Francisco Subú, mijo, pues mándame una. Bueno, vámonos pues, San Rodrigo, pobre hermano, ni sabes lo que hizo Juan Ramón.